Don Miguel Ángel Hidalgo. No, no era don Miguel Ángel Hidalgo para mí, era don Mickey. Bueno, Miguel Ángel Hidalgo es un símbolo ramonense en realidad. Fue una excelente persona que contribuyó a la formación de montones de sus alumnos y gente en varios ámbitos de la sociedad ramonesa. Don Miguel Ángel era un hombre pícaro, era un hombre que era muy creativo y tenía el humor a flor de piel. Don Miguel Ángel hacía un poema con solo tomar el lapicero y un papel. Lo grande de él es lo pequeño, o lo sencillo que fue él. Bueno, hablar de don Miguel Ángel Hidalgo Salas es toda una enciclopedia. Como maestro, como profesor, como amigo. Un hombre más bien pequeño, bien hecho, machillo, era blanco, rubiecillo, una voz timbrada, bonita voz tenía. Su gran pelo canoso, una cabecita grande, pero con un gesto muy, muy tierno. Una persona, desde mi punto de vista de niña, muy amorosa, muy serio, pero en el fondo de su corazón con un gran cariño hacia la gente. Llegaba a la casa de trabajar y entonces él se ponía a tocar piezas musicales populares en el órgano mientras mi mamá le hacía la comida, y entonces nos deleitaba con su música. Un hombre muy chistoso, todo muy alegre todo el tiempo. Ya salían a montones los chiles y cosas así, ¿verdad? Lo conocí estando justamente segundo grado de la escuela Jorge Washington, y ahí yo pude valorar a un hombre con conocimientos sumamente claros en el campo de la música, pero sobre todo en las relaciones humanas. Cuando hablamos de relaciones humanas, es aquella persona que se interesa por la problemática de su gente, de sus amigos, de sus alumnos, de quienes están a su lado. Y entonces él nos veía no como alumnos, sino como amigos. Yo no recuerdo a nadie que alguna vez me haya hablado mal de don Miguel Ángel, yo no recuerdo a nadie que no lo quisiera. Y el mismo apelativo que se le tenía a don Mickey, ¿verdad? Él firmaba Maidal también en sus composiciones, pero él era don Mickey, y uno se refería a él como don Mickey. Don Miguel Ángel es algo ahora que uno dice con mucho respeto evocándolo, pero la verdad es que en el trato él era don Mickey, un hombre pequeñito, menudo, ¿verdad? Que generaba esa confianza y ese cariño. Entonces el don Mickey estaba muy bien puesto. Recuerdo verlo llegar a San Isidro con un acordeón que tocaba, o con un instrumento que llamaba armónico, que era de viento, un instrumento de viento manipulado con los pies para darle aire, y él lo ejecutaba y cantaba. Era un maletín que lo cerraba y ya lo ponía al hombro. Yo cuando era pequeñilla yo me extrañaba, yo decía, qué raro que mi papá me escribiera así letras ¿verdad? Normales, sino que hiciera palitos y bolitas, ¿verdad? Haciendo partituras de partituras. Los Salas, Miguel Ángel Hidalgo Salas, es una familia privilegiada, como los Varela, San Ramón, son familias músicas, ¿verdad? Y en el caso de Miguel Ángel, sobrino de José Joaquín Salas Pérez, uno de los grandes compositores nacionales, igual que Miguel Ángel, por supuesto. Está también don Constantino, que era músico en la Filarmonía, y don Dago. Y de los Salas todos eran músicos, ¿verdad? La mamá de doña Ernestina, la mamá de Miguel Ángel. Y entonces tenía esa herencia musical. Y algo que era como decir extraordinario, seguro que mi abuelo tenía sus ingresos de alguna manera de comerciante, puesto que a mi tía Noemi, que era
ligeramente, creo, sí, mayor que mi padre, le compraron un piano siendo muchacha. Ella seguro le notaron que como hija de músicos, de la mamá y todo, cantaba muy lindo y seguro ella manifestó que quería aprender, pero le compraron un piano. Las ventanas de las casas eran de madera, como parecían puertas, ¿verdad? Se abrían todo para que fuera más fácil. Entonces dice que ella andaba paseando no sé qué X día con él, seguro en el parque o qué sé yo, con el novio, y venían, y ya cuando venían a los 75 metros de ahí no había carros, no había, ahora 100 metros ya oía sonar el piano. Entonces ella dice que se puso preocupada. Tal vez la palabra antes era arisca, sobresaltar, y le dice al novio, mira, ¿quién será? ¿Alguien llegó? Porque desde que Mamatina le prestó el piano, ¿verdad? Era algo, no lo dejaban tocar, menos al chiquillo al que estoy refiriendo. Y resulta que cuando ya se asomaron a esa ventana que les digo que era en ese estilo, ¿verdad? Ella se sorprendió y como que se quiso como enojarse. Era el chiquillo que estaba ahí encaramado, que no tocaba, obviamente no, donde se estaba en la banca del piano no tocaba el suelo, y las manillas tampoco le daban para las octavas, lo estaba tocando, una melodía ahí, pues, tal vez sencilla, obviamente. El hermano que era mi papá. Nada más que Miguel Ángel vuela a un nivel superior porque él se va a San Luis Gonzaga a estudiar y ahí se mezcla con los grandes de la música, con don Julio Fonseca, con todos estos compositores de los 30, ¿verdad? Que están congregados en Cartago, me imagino que alrededor del San Luis Gonzaga, y ahí don Miguel Ángel también adquiere ese conocimiento casi que universal, ¿verdad? De mezclarse con personas que tienen una experiencia mucho más amplia. Él tenía un piano, una pianola le llamaban en ese entonces. Mi papá con grandes, podríamos decir con grandes esfuerzos, pues le compró el piano a don Miguel Ángel para que yo iniciara mis estudios en el instrumento. El primer día de clases llegó, había una construcción a la par de mi casa, siempre lo recuerdo, y había muchos escombros. Y su gran idea fue llevar algo parecido a esto, que lo recuerdo como el primer día. Digo a la expectativa y con un poco de miedo, porque él me decía, me encontré este palito ahí botado en la construcción y este palito me va a servir por si acaso alguno de mis alumnos no hace bien la lección, pues yo, y me hizo esta señal. Y yo me asusté y dije, Dios mío, ¿en qué me metí con este profesor el primer día? Y si no resultó buena, yo me imaginaba que me iba a dar con el palito por la mano, con esta señal así. Por supuesto, el palito nunca más sirvió más que para señalarme la partitura o por donde iba yo. Nunca, gracias a Dios, yo me esforzaba para que él nunca tuviera que utilizarlo como él decía que a veces lo utilizaba en las manos de los niños cuando se portaban mal o cuando no hacían bien su lección. Un día yo me lo topé con mi gusanillo musical, estaba ahí adentro, yo me lo topé a Miguel Ángel en una de las aceras del templo parroquial y yo le planteé la idea de que me enseñara a tocar órgano. Ese fue el contacto más cercano que tuve con Miguel Ángel. Y entonces, eso fue uno de los detalles que a mí me llamó la atención porque posteriormente él murió y sí, me tocó que aprender. Me tocó que aprender a ejecutar el instrumento y diría yo, no hacer las cosas que él hacía muy buenas, pero intentar hacer el mismo papel que lo he hecho por 33 años ya. Después de que él murió, pocos años después, ya siendo un jovencillo, adolescente, quizás mayor de edad, me tocó que iniciar esa tarea y bueno, me ha gustado y pareciera que a la gente le ha gustado como va, ahí estoy todavía. Ese fue como el contacto más cercano con Miguel Ángel, simplemente esa expresión de acercarme y decirle, enséñeme. Él ni me dio pelota porque era un chiquillo yo y él andaba muy ocupado en otras cosas. Un día de tantos, en uno de los programas que tenía don Miguel Ángel con Freddy Linkemer, un programa interesante, jocoso, lleno de humor, denominado Don Hilario del Canuto, resulta que un día me dice, tengo que hablar con usted.
cuando terminó el programa me dice, usted sigue metido en la radio, no ha pensado que tiene un título, que usted a ese título debe sacarle mucho sabor. Y vieran que le hice caso y me fui a trabajar en educación. Fue profesor en el colegio, fue profesor en la escuela, fue profesor en el Patriarca, era profesor en la normal. En cuanto a fotos hay de educadores aquí unos 40, 50 y 60, ahí está Miguel Ángel. Yo entré a la escuela en 1939, a la Washington, y él siempre fue mi maestro, hasta la complementaria que salí, que era como decir segundo año del colegio. Las veladas en la escuela tenían como protagonista casi siempre a don Miguel Ángel. Don Miguel Ángel Hidalgo se sentaba al piano y amenizaba todas las actividades que se desarrollaban en el escenario. Así llegó a tener una orquesta o varias, ya propiamente rítmica para bailongos de fiestas, ¿verdad? Entonces, una que recuerdo se llamó The Mickey's Boys, ¿verdad? Él lo hacía como jocoso, como riéndose, porque que en inglés ya venían entonces la influencia esa de que grupos de afuera con nombres, entonces... Los Mickey's Boys era un personaje infaltable en las veladas ramonesas en los años 60, a mediados de los 60, cuando don Miguel Ángel formó ese grupo. Él tocó cuando yo me casé, la fiesta con el Club de Amigos, y hubo baile con este conjunto. Él tocó en el matrimonio mío. Entonces para esa época estaba en boga. También he conocido, en lo que he visto, la habilidad para escribir letras de canciones, poemas, dedicaciones, cosas interesantes, cosas muy, muy sencillas, pero por lo sencillo, más fácil de que a la gente le guste. Bueno, ahí tengo yo muchos versos valiosos de él que yo encuentro que yo creo que son inéditos, porque después de que yo tuve Radio Sideral con mi esposo, Miguel Ángel todas las tardes me visitaba, porque él iba a leer la prensa libre, yo le prestaba siempre la prensa libre, y entonces tuve muy de cerca a Miguel Ángel, siempre él iba todas las tardes en emisora, y a veces escribía cosas para nosotros, para publicarlas ahí en emisora, entonces se pasaban en el radioperiódico. Desde todas las naciones, de las más puras entrañas, de todas las madres buenas, de toda la gente sana, surge el grito de protesta, las lágrimas se derraman y de todos los rincones del mundo la gente exclama porque el culpable aparezca y diga qué es lo que trama, termine ya esta tragedia o enciendas el mundo en llamas. Esto lo escribió él para nosotros, para que lo pasáramos en seriedad. Y yo esto lo conservo como un tesoro, Y también cantó en latín, en las misas que se llamaban antes las misas de revestidos, que eran de padres, de 5 padres, y entonces él también tuvo que cantar hasta en latín en aquellos tiempos. Era en latín todo en ese tiempo, ¿Cuál es? antes del Concilio Vaticano II, misa en latín, de espaldas al pueblo, ¿no? Y todo eso. La misa era oficiada por sacerdote y era cantada por un maestro de capilla. El maestro de capilla allá atrás en el coro, ¿verdad? Entonces él contaba entre los chistes, ¿verdad? Que la cocina era de un cura, ¿verdad? Y ahí no le preguntó al padre cómo le iba a hacer el pollo, ¿verdad? Y el padre estaba allá celebrando y precisaba saber cómo lo iba a hacer. Entonces dice que después del maestro Capilla, ¿verdad? De Miguel Ángel. Entonces el maestro Capilla le decía en latín, ¿verdad? Que cómo le va a hacer el pollo, ¿verdad?
pollorum, ¿verdad? Que sí con chile, chilorum o... Es inolvidable el famoso órgano de agua, aquel que está inmenso, que está en la parte alta de la iglesia. Solo Miguel Ángel lo tocó en ese órgano. A él le tocó vivir la transición de ese órgano al órgano eléctrico, ¿verdad? Que también me tocó vivirlo como monaguillo. Oficiaba en la iglesia siempre y todo el tiempo Miguel Ángel cantaba la misa. Cuando nos tocaba la oportunidad de venir al centro, don Miguel Ángel era el que tocaba el órgano, era el que cantaba la misa. Entonces uno lo veía ya largo y uno decía, qué bonito que canta. Y uno no se imaginaba quién era. Ya con el pasar del tiempo fue que uno se dio cuenta que era don Miguel Ángel el que cantaba la misa, el que ponía la música de los programas, era la persona súper jovial que tenía la radio ramonense, que tenía la comunidad ramonense. Me tocó estar ahí de monaguillo con él varios años, viéndolo todos los domingos en el órgano arriba y después cuando salió el organillo. Le ofrecían un puesto por otro lado y decía, yo no me voy de aquí porque yo quiero ver las torres de la iglesia todos los días. Era un hombre amante de su pueblo. Don Miguel Ángel, dentro de sus facetas, una de ellas era compositor, músico y era educador, entre otras cosas. Y una de esas fue productor de radio. Hacía el abuelito Miguel y también hacía don Hilario del Canuto. Y recuerdo que con don Hilario del Canuto él le hizo una canción al programa. Y la canción decía, llegó la hora de la alegría, la gozadera y el vacilón, con don Hilario, con sus amigos, acompañados del acordeón. Y entonces hacían ese estribillo y le ponían música muy bonita. Y la gente se entretenía mucho con él. Antes de los tiempos de la tele, ¿verdad? Porque el radio era el medio para encender el radio sideral a la tarde para oír don Hilario del Canuto, ¿verdad? Oír ese programa cómico que hacía con Freddy, el sobrino de él, Freddy Lickman. Sí, él tenía un programa de radio con Freddy Lincoln que se llamaba Hilario del Canuto. Y este programa todo el mundo lo esperaba y tenía sus cancioncillas. Tenía 2 canciones de presentación muy bonitas hechas por Freddy, que es sobrino de Miguel Ángel y lo que se vea no se hurta, salió igual. Freddy tiene facilidad para escribir y es chistoso igual que Miguel Ángel. Pues Miguel Ángel era muy chistoso, él decía cada cosa y todo, era una persona muy simpática y muy chistosa. Hace bastantes años, unos 50 años, es bastante. El programa surgió así, no tenía nombre, lo pusimos, surgió el nombre don Hilario del Canuto, suena como hilo del Canuto, don Hilario del Canuto. Es un personaje que vive en un lugar llamado Machorcado, imagínense qué nombre. Machorcado, yo me lo imaginaba por allá por Piedad del Norte adentro, pero muy adentro, donde Hilario tiene un rancho pajizo, vive con su esposa Caralampia, una mujer bravilla, delgada y todo, pero bravilla con él, y el viejillo Hilario es, como decimos nosotros, medio canchón, le gusta el trago, le gusta presumir de que es muy guapo y exagerado en sus cosas. Ese fue más o menos el programa que se hizo en Radio Sideral durante muchos años. Ese programa que de alguna manera llenó, porque don Miguel Ángel le ayudaba a Freddy a escribir coplas, les ponía la música y a la gente le gustaba mucho. El programa fue muy aceptado a nivel de la región. Llegó la hora de la alegría, la gozadera y el buen humor. Llegó la hora de la alegría, la gozadera y el buen humor, con don Hilario y sus amigos.
por nada pierdan estos programas que se los brinda la sideral. Óiganlo siempre y olvide penas que me traigo felicidad. Y era un programa sencillamente espectacular, ¿verdad? Con un humor que yo todavía recuerdo chistes de ese programa. Él era prácticamente el que confeccionaba la parte humorística, porque además de ¿cómo se llama esto?, de parodias bastante bonitas que él hacía, compuso el himno a Machorcado: viva, viva Machorcado, tierra de mi corazón, donde tengo mi finquita, que por nada cambio yo. Y ahí esa es parte de la letra del himno a Machorcado al lugar. Ellos sí tenían un guión ya debidamente preparado. Ellos llegaban a priori y entonces sabían cómo iban a entrar primero, qué hacían con esto, a qué horas ingresaban con las coplas, a qué horas ingresaban inclusive con un noticiero que lo llamaban San Ramón a la P. Y lo más curioso en Miguel Ángel era que él con facilidad tomaba una de las canciones de moda, le cambiaba la letra, se la dirigía a un personaje de San Ramón, a algún personaje que anduviera ahí haciendo alguna fechoría, o que estuviera haciendo algo bueno, y entonces le dirigía las cosas bonitas o las cosas feas por medio de la canción. Entonces todo el mundo se da cuenta que estaba pasando en San Ramón. Resultaba ser un noticiero con aires, ¿qué le digo?, de chiste. Luego hizo unas parodias muy bonitas que siempre los tiraba coplas dirigidas a personajes de San Ramón, a don Eliseo Rambón en ese tiempo, a don Arturo Agüero. La mitad de esa canción es hecha de él y la otra mitad la tuve que completar yo, porque él siempre la consideró, no es la pena recalcarlo, la consideró irreverente por tratarse de la música de la Guardia Morada. Y entonces yo me aprendí las primeras estrofas y las demás no las quiero decir, no, porque nunca me las aprendiera, entonces yo las cerré. Mi cosecha. Voy a hacer la ordinaria, sobre la nariz yo tengo a causa de una trompada una pelota morada, y pa' donde el médico vengo me hicieron ver las estrellas el otro día en el bajo, cuando por una morena me agarré con un carajo. Pobre mi naricita, creo que la tengo quebrada, porque aquel gran desgraciado solo por ahí me arreaba. Apenas que yo me cure, pienso buscarme un trabajo y llevarme a mi morena bien lejos de aquel carajo. No me vuelve a rear. Ese era más o menos el tipo de humor que nosotros hacíamos en ese programa. La llegada de Radio Sideral en el año 63 se matiza con un programa como Don Hilario y Canuto, que era sencillamente espectacular, ¿verdad? Yo creo que ese sería el programa que en este momento estuviera en la radio y todo el mundo lo estaría oyendo, porque tiene los elementos que ahora la gente busca en el humor. Es un humor muy fino, exquisito. La emisora, Radio Sideral, estaba ubicada al costado norte del Parque Alberto Manuel Brenes Mora, donde hoy hay una zapatería, o había. Yo entiendo que hay una relojería también. Ahí en esa acera había una marquesina grande y la vitrina con un vidrio muy grande, entonces daba directamente a la cabina de transmisión, pero atrás estaba el estudio donde se veía a Freddy vestido de Don Hilario y a Don Miguel Ángel con su acordeón. Entonces todo lo que estaba sucediendo en ese estudio en vivo salía a un monitor que estaba en la acera y claro, la gente se escuchaba las carcajadas, ¿verdad? Pero era interesante.
Yo creo que quien no recuerda de don Hilario del Canuto con Miguel Ángel Hidalgo, pues no vivió en San Ramón de esa época, que la radio se dio el lujo de llevar precisamente al aire para que la gente se divirtiera en grande y sanamente. Ya, y a veces íbamos ahí a oírlos, pero sí, algunas canciones de él, Rufina, por ejemplo, o esa se te está poniendo gorda la cintura, o que los comerciales los hacían cantados. Entre otras canciones de don Miguel Ángel Hidalgo, además de La Ramoneña, Santa y Bella y muchas otras que hizo, una de las que a mí más me ha llamado la atención, inclusive con Patrowey la cantamos, se llama La Rufina. Y La Rufina es una canción muy jocosa, muy bonita. ¿Qué tiene Rufina? ¿Qué es lo que le pasa? No sale de casa, solo en la cocina. ¿Qué tiene Rufina? ¿Qué es lo que le pasa? No sale de casa, solo en la cocina. Era tan alegre y tan bailarina, y ya ni a la esquina se te está poniendo gorda la cintura, y me han dicho que te ha dado calentura. Ay, por Dios, cuídate bien y alimentate también, y ojalá que no hayas hecho una diablura. A don Miguel Ángel Dios le dio el chance de tener esa gran creatividad y darnos Santa y Bella, que es una de las canciones costarricenses que le ha dado la vuelta al mundo, que un día de las madres no se queda en Costa Rica quien no haga una tarareada de Santa y Bella. Eso no todo el mundo lo logra. ¿Quién no canta Santa y Bella el Día de la Madre? La serenata típica era con Santa y Bella. Y todavía, cuando lo escuchamos, porque tenemos aquí una grabación, él mismo cantando Santa y Bella, acompañándose al piano, uno dice, es estar en la escuela Jorge Washington, en el salón de actos, escuchándolo a él, cómo se canta, cómo se vive, cómo está. Y así es una canción que es universal, es como el himno a la madre, el verdadero himno a la madre. Papá decía que esa no era su mejor obra, pero fue como la más suertera. Santa y Bella fue la canción de la madre de Costa Rica, ya no de Miguel Ángel Hidalgo, mi familia, ¿no? Más que orgullo de que siga siendo cantada, ¿verdad? Bueno, Santa y Bella tiene un significado muy peculiar. Desde mi punto de vista como docente, como pedagoga, quisiera decir que Santa y Bella es como un himno a la madre en realidad, como el himno a la madre ramonense. Todo el mundo en San Ramón conoce Santa y Bella. Tiene los cabellos blancos, muy arrugada la frente, pero es la belleza de todas las mujeres. Cuando niño me besía en sus brazos amorosos, y todas las noches estábamos juntitos.
estando él en un periodo en el cual ya él estaba pensionado de maestro, se estaba dedicando a esa maquinita, sonaba a estas horas, sonaba, él estaba como documentando, fue cuando hizo estas cosas. A mí, varios días antes me estuvo diciendo que le dolía un hombro, que le dolía un brazo, que le dolía. Él llegaba, él me contaba a mí muchas cosas. Y fue muy duro, ¿verdad? Porque de ahí sí, él, la noche del 9 de febrero de 1976, creo que fue, 76, hace tanto tiempo. Llego yo una noche y ya él está recostado, me dice, mira qué raro, yo me sentí así, asada. A pesar de que yo estudiaba biología, no lo asocié a nada. Se fueron a acostar, pasó la noche bien, pero el otro día él se levantó temprano porque tenía que ir a cantar una misa. Entonces antes de las 6 se fue a traer pan a la pulpería y quedaba cerca. Entonces ya venía descompuestito y entonces ya que sentí una presión aquí en el corazón. Al otro día en la mañana me llaman a mí y me dicen que él está mal, no sé qué. Yo llamé a un doctor vecino, él me dice, yo me voy adelante al hospital, voy a mandar la ambulancia, o la llamó, ojalá que no sea lo que yo estoy presintiendo. Bueno, entonces a mí me tocó con el chofer, lo bajamos y meterme un pasillo ahí, no parecía nadie. De pronto ya apareció un amigo de él, el doctor Lobo, y ya lo vio y salió corriendo a buscar y gritaba ahí, buscando una inyección, no sé qué. Él sí sabía que se trataba. Y siguió mal y ya sí, falleció. Y bueno, y ahí no puede ser que en mis manos, ¿verdad? Ahí se falleció, en un pasillo. En realidad no fue tan doloroso el sentido de verlo a él muy mal, ¿verdad? Pero bueno, viene la otra parte de una ruptura así, de pronto uno lo hace trizas. No, a nosotros nos habían dejado con unos vecinos porque éramos todavía chiquillos, de 14 años y 16 años mi hermana. Ya mis hermanos eran ya mayores y todo, pero sí, nosotros tenía misas pendientes y ¿verdad? Clases de piano y todo que no pudo por su muerte, ¿verdad? Pues yo tenía la lección como a las 5 de la tarde ese día, recuerdo siempre. Y en la mañana me puse a estudiar muy preocupada porque no sabía la lección, no me la había aprendido. Y yo siempre con el temor de que este palito comenzara a funcionar de otra forma que no fuera la normal. Entonces yo no quería recibir este golpecito, entonces me puse a estudiar afanosamente. Mi mamá me llegó a interrumpir en un momentito. Carmen, mami, no me interrumpa, por favor, estoy ensayando porque no me sé la lección y yo tengo que ir a la escuela en la tarde. Salía de la escuela a las 4 y sabía que don Mickey llegaba a las 5. Tenía que ensayar por fuerza ese día en la mañana. Hija mía, tengo que decirte algo. Mami, ya voy. Yo no le quería poner atención a mi mamá porque estaba estudiando. Cuando paré de estudiar, hija mía, ya puedo decirte algo, ten calma. ¿Qué pasó, mamá? Tengo que darte una noticia. Esta noticia no nos va a agradar a ninguno. Estoy muy triste y quiero que estés preparada. Pero mami, ¿qué pasó? Tu maestro de música, don Mickey, acaba de fallecer. Nosotros estamos en el puro centro con la emisora y Miguel Ángel era un personaje muy importante en Don Ramón. Fue en horas casi de la tarde, donde la gente entonces empieza a decir, murió Miguel Ángel, y hubo una revolución. ¿Por qué? Porque para el pueblo, aceptar que Miguel Ángel hubiese muerto, no, eso no es cierto. Había que ir a ver. Y entonces, aquella casa, imagínense ustedes cómo estaba. Yo salí a la calle, me dice mi mamá, vamos para que mires cómo se ve, desde esos 500 metros se veía la cantidad de gente que había en la entrada de la casa de don Miguel Ángel. Nos asomamos y se veía una cantidad exorbitante, hasta en la calle había gente. Él sí, todo el mundo quedó impactado, ¿verdad? Mucha gente empezó a correr la noticia y
Sí, llegaron a casa en la noche, nosotros, cuando pasó eso, en la noche no comíamos, no almorzábamos, no, o sea, estábamos débiles porque eso es lo que menos, ¿verdad? Lo que menos quería uno, ¿verdad? Comer en ese momento. Vean, esa tarde, esa noche, realmente aquella casa era apoteósica, donde llegó gente de todo el pueblo, la gente de toda la región occidental, la gente del país, quienes le conocieron, que vinieron precisamente a enterarse qué es lo que está sucediendo. Pero sí, nada más se veía así en el fondo de la casa. Nosotros estábamos en la casa, era así, muy profunda, entonces nosotros estábamos en el fondo y se ve un montón de gente así, boom, ¿verdad? Y todos nosotros aparte. Otra de las cosas que me hacen inolvidable a don Miguel Ángel fue el sepelio, porque ver al coro, el grupo que él tenía, ¿verdad? Donde él era el director musical y el organista, cantarle Santa y Bella en el momento que entraba a la iglesia fue algo impresionante. Yo creo que no solo a mí, las lágrimas se me salieron y se le erizaron los pelos a todo el mundo, pero era la iglesia. Fue algo tan interesante que la gente lloraba, llorábamos todos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se nos fue el amigo leal, el amigo sincero, el amigo que nos hablaba de hombre a hombre, el hombre que nos daba el consejo y nos decía, hagan esto, es que esto es lo que tienen que hacer, y que de repente ya se nos fue, que de repente ya no está. Se nubló totalmente San Ramón en la misa. Estaba totalmente nublado y nosotros nos fuimos para el cementerio y le digo yo a mi mamá que parecía que íbamos en una nube a dejar a mi papá al cielo. Pues porque era tanta la neblina, ¿verdad? Como que el día estaba como triste, ¿verdad? Por eso. Ese día, como se lo pueden imaginar, fue inolvidable para mí. No porque fuera una experiencia grata, sino porque fue el día en que yo tenía que dar una lección de música a mi querido profesor Don Miki y nunca se la pude dar, quedó inconclusa. Tarantela se llamaba, por cierto, la pieza. Nunca la terminé, ahí se quedó la pieza como congelada. Jamás la terminé, ni se la di a ningún otro profesor, ni la estudié para ninguna otra clase. Esa pieza quedará en mi corazón y en mi mente el resto de la vida, como la pieza inconclusa que jamás le pude dar a Don Miki. El órgano, en ese tiempo sí, ese fue donde le pusimos todas las flores y todo, ahí fue donde fue los rezos del novenario y así, en la casa, ahí llegaban a rezar los vecinos y familiares, y ahí sí, eso fue el centro ahí de en la sala donde él tenía el órgano. Qué hermoso. Ni siquiera el altar era común y corriente, como esos altares que uno observa cuando va a un entierro. En su casa el altar era un altar muy peculiar. Era el órgano, su maravilloso órgano, su amado órgano repleto de flores, todo un cuarto lleno de flores. Y en el centro su órgano, su amado órgano, con el que me imagino miles de veces adoró a Dios. Así que como maestro, bueno, no tenía igual. Y el legado que él nos dejó en cultura, me encuentro que fue muy valioso. Porque él se daba por todo. Que don Miguel Ángel hizo un aporte cultural a la comunidad ramonense, occidente, a este país, que muy pocas personas lo han logrado. Es de esas personas que realmente le dieron a San Ramón el validez en cuanto al lema que teníamos hasta hace poco, que se decía que San Ramón era tierra de presidentes, de poetas, músicos y presidentes. Yo sigo insistiendo en que la persona de Miguel Ángel Hidalgo no pasará. La persona de Miguel Ángel Hidalgo sigue siendo, porque lo recordamos, vean, en escuelas y colegios, donde usted llega y dicen, ¿y este himno quién lo hizo? Miguel Ángel Hidalgo. Don Miguel Ángel tiene esa característica, él vive en el corazón de los ramonenses, porque don Miguel Ángel sabía tocar el corazón. Miguel Ángel le supo sacar el jugo, porque
escribió música, ¿verdad? Que la ramoneña es como otro himno aquí en San Ramón. Miguel Ángel, su estadía en San Ramón, en Costa Rica, esa estadía no fue en vano, dejó huella y la dejó bien plasmada en el suelo e imborrable. Es una huella que no se olvida, es una huella que suena todos los días, es una huella que suena en todas las escuelas, una huella que suena en los colegios, una huella que suena en la región. No fue un personaje mero que pasó, dejó un recuerdo, hizo una obra. No, es un personaje que siempre hace obra. Eso es muy interesante. Es un personaje que siempre hace obra, siempre está vivo, aunque ya tenga 40 años de haber fallecido. Para mí don Miguel Ángel tiene esa connotación de ser un personaje que vive en el corazón de los que lo conocimos, pero dejó la obra suficiente para que los que no lo conocieran lo sepan de él durante muchos años, ¿verdad? Creo que es un ícono en San Ramón, una gran historia está guardada y es el momento, ya es el momento de que todos comencemos a recordar grandemente y con gratos recuerdos a don Mickey, que ya no era ni don Miguel Ángel y tal vez ni siquiera don Mickey, sino que era Mayra, con su gran seudónimo y que siempre lo tendremos en nuestro